Maravilloso es Dios, aleluya. Dios es bueno, cuán bueno es nuestro Dios, cuán perfecto es nuestro Dios, aleluya. Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga a todos en esta hora. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora. Bendiciones a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga muchísimo. Recuerden que somos bendición para bendecir. Recuerde, bendecidos para bendecir. Entonces no se lo olvide. Dígalo allá en casa. Soy de bendición porque Dios me ha hecho para bendecir. Soy de bendición para bendecir a otros. Aleluya. Dios es bueno y Dios tiene un propósito con usted. Dios tiene un propósito con nosotros. Dios tiene un propósito especial con su vida. Aleluya. Qué bueno es que usted esté conectado en esta hora por medio de esta red social. Qué bueno es que usted esté en este momento conectado ahí. Qué bueno que usted esté ahí sacando de su tiempo para buscar de la presencia de Dios, sacando de su tiempo para alabar y glorificar el nombre de Dios. Qué bueno es poder exaltar de nuestro amado Dios. Vamos a la palabra de Dios y vamos a Hebreos 11:3. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:3, dice así la palabra de Dios. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Leo nuevamente, mire qué bonita esta palabra. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de aquello que se veía. Entonces, aquello que usted y yo vemos hoy fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias en esta hora, gracias Señor en esta hora. Gracias, amado Dios, por tu palabra, por tu hermosa palabra, porque tu palabra es vida, porque tu palabra, Señor, es medicina, porque tu palabra, Señor, es la que necesitamos, Señor. Tanto mi hermano que está allá en casa, como Señor, como yo también, Señor. Padre, muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por tu hermosa palabra. Amén y amén. Maravilloso Dios. La fe actúa sobre aquello que no vemos. La fe actúa sobre aquello que tú y yo no vemos. La fe actúa sobre aquello que quizás hoy no vemos una respuesta. La fe actúa sobre aquello que quizás usted y yo quizás hoy no podemos encontrar una respuesta. ¿Sabe? Porque la fe es aquella certeza, aquella confianza. La fe es aquella garantía que usted y yo tenemos para ver aquel milagro, para ver aquello que Dios puede hacer contigo y conmigo. La fe es aquello a lo que usted y yo caminamos esperando que Dios dé una respuesta, esperando ver que aquello que usted y yo no vemos hoy, mañana lo veremos a través de la fe. La fe activa aquellos ojos para ver lo invencible, aquellos ojos para ver aquello que hoy no podemos ver, para ver aquello que quizás hoy para muchos nos es difícil, quizás para muchos nos es imposible, pero la fe activa esos ojos para ver eso imposible, eso que quizás es imposible para usted y para mí, pero a través de los ojos de la fe lo podemos ver. ¿Sabe? La fe activa. La fe activa esos ojos para ver un mañana diferente. Quizás hoy estarás viendo tu problema, tu situación complicada. Quizás hoy estaremos viendo ciertas situaciones en nuestras vidas complicadas, difíciles. Quizás hoy podremos estar viendo imposible de salir de una situación, imposible
quizás salir de un problema, quizás hoy nuestra situación nos está diciendo que no es posible. Pero ¿sabe qué hace la fe? La fe nos abre los ojos para decirnos que lo que hoy quizás muchos, aún hasta nosotros, quizás estamos viendo que es imposible, con la fe podemos ver aquello que Dios dice que es posible, que Dios dice a través de su palabra que es posible. Porque la fe es la esperanza. La fe es la esperanza, no la esperanza en lo que quizás podemos recibir de fulano, de sutano. La fe es la esperanza que Dios ha dado una palabra y que Dios está con nosotros, como lo dice la Biblia. La fe nos da la esperanza de que Dios ha dicho que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Eso quiere decir que si la fe nos lleva a confiar en el Dios que hizo lo que no se veía, en lo que no había nada, hizo lo que hoy vemos. Por eso la fe nos lleva a ver lo que quizás otros no pueden ver. Lo repito, la fe nos lleva a ver lo que otros no pueden ver. Un profeta del Antiguo Testamento le dijo a su criado, en medio de una sequía, le dijo: ve y mira que se acerca un fuerte aguacero. Y dice la Biblia que su criado salió y miró y dijo: Señor, no se ve nada. Y su señor le dijo: ven otra vez. Y dice que volvió y le dijo: Señor, no se ve nada. Y lo mandó a que fuera a ver 7 veces. Y dice la Biblia, gracias, amor, y dice la Biblia que a la 7ª vez venía su criado diciendo: Señor, hay una nube pequeña como el puño de un hombre. No hay esperanza. No va a llover, apenas una nube. Y dice que el profeta le dice: se acerca un fuerte aguacero. ¿Sabe por qué el profeta estaba viendo algo que su criado no veía? Porque el profeta lo estaba viendo a través de los ojos de la fe. Eso hace la fe. La fe actúa en aquello que otros no pueden ver. Quizás otros hoy pueden ver en ti y en mí que quizás estamos derrotados. Otros podrán ver en ti que quizás no puedes. Otros podrán ver en ti que quizás de esa situación no vas a salir. Pero sabe, la fe te hace ver lo que otros no pueden ver. Quizás otros están viendo en ti eso, pero tú estás viendo otra cosa. Tú estás viendo que Dios está contigo. Tú estás viendo que Dios pelea por ti. Tú estás viendo que de esta situación vas a salir, que esta situación eres más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la fe está actuando en tu vida. Porque la fe actúa en aquello que no vemos. Qué maravillosa la palabra. Qué bonita la palabra. Poder saber que lo que otros no pueden ver, tú y yo, a través de la fe, podemos ver que es Dios que pelea por nosotros, que es Dios que está con nosotros, que es Dios el que está ahí con nosotros. ¿Sabe por qué?
Porque dice la palabra que Él estará contigo hasta el fin del mundo. Y sabe, Dios no respalda la palabra de un hombre, la palabra de un pastor, la palabra de un líder, no. Dios su palabra, y si su palabra ha dicho que Él estará contigo, que Él estará conmigo hasta el fin de los días, Él lo va a estar. Por eso la fe actúa sobre eso, la fe actúa sobre la palabra de Dios, la fe actúa sobre esa palabra de Dios, sobre esa palabra que usted y yo podemos entender, esa palabra que va al corazón, esa palabra que va a nuestras vidas. Pero hay algo que usted y yo debemos de hacer. Y quizás usted se pregunta hoy: pastor, ¿pero cómo hago? ¿Cómo hago para tener fe? ¿Cómo hago para tener fe? Usted se preguntará: pastor, ¿cómo hago para tener fe? ¿Cómo hago para que mi fe crezca? Para que mi fe aumente, así poder ver que Dios está conmigo en medio de esta situación, que Dios está conmigo en medio de este problema, que Dios está conmigo en medio de esta situación, y podré reír y podré gozar y podré decir en medio de esta situación que Dios está conmigo. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo hago? Sencillo, es sencillo. Dice Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír, pero no por el oír lo del vecino, no por el oír las noticias, no por el oír lo que hablan en la televisión, no por el oír lo que hay en Facebook, no por el oír lo que le envían a usted por WhatsApp o me envían por WhatsApp a mí, no por el oír eso. Dice ahora que no es por el oír del hombre, por lo que escuchamos del hombre. Dice que la fe viene por el oír la palabra viene por el oír la palabra de Dios. Así dice la Biblia, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entre más escuches la palabra de Dios, entre más intimides con la palabra de Dios, tu fe más va a aumentar. ¿Por qué? ¿Por qué va a aumentar más? Porque tienes más palabra. Porque tienes más palabra. Porque tienes más palabra. Porque entre más palabra tengas, más fe. Eso quiere decir que entre más fe, más vas a creer. Y entre más vas a creer, más cosas vas a ver a tu favor. Más cosas vas a ver a tu favor. Donde otros han dicho que eres derrotado, tú vas a decir: no, es que todo lo puedo, me fortalece. Donde otros han dicho que tú eres débil, tú vas a decir: no, yo no soy débil. Dice la palabra: diga el débil, fuerte soy. Eso quiere decir que donde otros han dicho que tú eres débil, tú vas a decir: yo soy fuerte en Cristo Jesús. Donde otros han dicho que tú no puedes, tú vas a decir: yo sí lo puedo. Yo puedo, porque Cristo es el que me fortalece. Por eso es que necesitamos la palabra en estos tiempos. Es donde más necesitamos la palabra. ¿Sabe por qué muchos claudican? ¿Sabe por qué muchos fallan? ¿Sabe por qué muchos hoy están perdiendo su fe? Porque no han ido al oír la palabra, porque no han ido a oír la palabra de Dios. Y es lo que necesitamos: oír su palabra, oír su palabra, oír su palabra, oír su palabra. Dice en el Salmo 107, versículo 20, dice que la
palabra de Dios traerá a nosotros libertad. Libertad traerá, libertad de la ruina, libertad, pero no habla de la ruina solamente financiera, habla de la ruina espiritual. Traerá a usted y a mí esa sanidad de la ruina, esa ruina donde quizás nada nos tiene contentos, esa ruina donde quizás nada nos complace. Traerá a nosotros esa fe tan especial, que todo lo que usted y yo podamos vivir, sea bueno, sea malo, lo vamos a disfrutar en Cristo Jesús. Lo vamos a disfrutar sabiendo que Dios está contigo, sabiendo que Dios está con nosotros, sabiendo que Dios está ahí con un propósito. Cada situación, cada problema, Dios nos quiere enseñar. Dios te quiere enseñar. Pero tenemos que empezar a escuchar más palabra de Dios. ¿Quieres que tu fe aumente? ¿Quieres que tu fe crezca? ¿Quieres que tu fe crezca? Aumenta el intimar con la palabra de Dios. Entre más lleves la palabra de Dios a tu corazón, más fuerza y fortaleza vas a tener en ti, más fe vas a tener en ti. Por algo decía Job, y eso es una frase que me fascina. Job decía: aunque muera, yo sé que mi Redentor vive. ¿Sabe? Job decía algo y me encanta. Aunque perezca, aunque muera, dice, aunque parta de esta tierra, yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo ha de levantarme. ¿Sabe por qué decía este hombre eso? Porque tenía palabra de Dios en su corazón, porque en él había palabra de Dios. Cuanto más abundes en la palabra de Dios, más fe vas a tener. Eso quiere decir que más cosas que donde otros no pueden ver el favor de Dios, tú lo vas a ver. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, pero la fe traerá aquello que quizás hoy no vemos a través de la fe. ¿Qué estás esperando? ¿Qué te gustaría recibir? ¿Qué te gustaría recibir? ¿Qué te gustaría recibir hoy? ¿Qué sueñas en recibir? ¿Qué anhelas? ¿Sabe? Muchas de esas cosas las podemos recibir a través de la fe. Porque lo que hoy usted y yo vemos, lo que usted y yo hoy contemplamos, fue hecho de aquello que no se veía, de aquello de lo que no había nada, de aquello que quizás no había resultado, pero fue hecho a través de la fe. A través de la fe. Pero la fe en ti y en mí va a crecer, va a aumentar conforme usted y yo llevemos esta palabra al corazón. Porque la fe viene por el oír, pero el oír dice el oír, porque quizás podemos oír cosas que bajan el corazón, pero no traerán fe. Quizás podremos oír cosas que no traerán fe, pero la palabra de Dios traerá fe. Y la fe en ti y en mí, cuando la escuchamos, sabremos y diremos, como dijo Habacuc, capítulo 3, versículo 17 en adelante: aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya frutos, aunque los labradores no den su cosecha, aunque las vacas no estén en sus corrales,
aunque las ovejas no estén tampoco allí. Pero decía este hombre, Habacuc, pero con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no haya nada, pero este hombre a través de la fe estaba viendo mucho. Vuelvo y repito, no había nada, es que no había, literal no había nada, pero este hombre a través de la fe lo estaba viendo todo. ¿Por qué? Porque Dios es todo en todo. Eso quiere decir que si Dios está, lo tenemos todo. Por eso la fe nos lleva a contemplar lo que Dios puede hacer. Por eso la fe nos lleva a ver el favor de Dios donde quizás otros no lo pueden ver. Te animo en esta noche, en este momento, te animo a hacer una oración conmigo, a decirle a Dios: Señor, lléname de esa fe que necesito, lléname de esa fe que necesito. Pero yo sé, dígalo allá en casa, pero yo sé que esa fe es a través del oír tu palabra, el oír tu palabra. Y dígalo allá conmigo en casa, dígalo: yo sé que al estar viendo estas transmisiones no es en vano, porque lo que estoy haciendo es aumentando mi fe, no para el día bueno, sino para el día malo, para el día que quizás no vea nada, para el día que quizás no haya nada. Ese día la fe actuará para hacerme ver lo que otros no pueden ver. Dígalo allá en casa conmigo: Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es verdad. Padre, muchas gracias por tu hermosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Maravilloso es Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Qué bueno y maravilloso es Dios. Dios es bueno. Usted y yo tenemos un Dios bueno, usted y yo tenemos un Dios maravilloso, usted y yo tenemos un Dios perfecto, un Dios santo, un Dios incomparable. Alabe a Dios, alabe a Dios. Alabe y glorifique a Dios. Aleluya. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar. Vamos a orar para terminar el servicio, para terminar este tiempo. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Y vamos a orar por la economía suya, por la economía de este ministerio también. Y vamos a orar por cada una de las personas que siguen aportando para sostener este ministerio, que siguen ayudando para que este ministerio, para que nosotros podamos seguir transmitiendo, para que nosotros podamos seguir llevando una palabra a su casa. Entonces vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias, Dios, Señor, porque solo tú eres bueno, solo tú eres maravilloso, solo tú eres santo, perfecto, incomparable. Amado Dios, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada hermano, cada hermana que está allá en casa escuchando esta palabra. Señor, glorifícate, amado Dios, de una manera especial, Señor, sobre cada necesidad, Señor, Señor, sobre mi hermano, Señor. Aumenta esa fe, Señor, en ellos. Aumenta esa fe en nosotros también, Señor, para creer, Señor, a la respuesta tuya, para creer a tu palabra, Señor. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús, Señor, por bendecir a cada hombre, a cada mujer, Señor, que sigue, Señor, apoyando este ministerio, que sigue, Señor, bendiciendo, Señor, este ministerio, Señor, Señor, de una u otra forma, Señor. Gracias por bendecir, Señor, a cada hermano, a cada hermana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero dejarlos con mi esposa que nos despida en oración. Hermano, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Quiero dejarlos con mi esposa que nos despida en oración. Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos. Qué hermoso es este tiempo que pudimos estar en la presencia de Dios. Un tiempo en alabanza, un tiempo en adoración, un tiempo escuchando la palabra de Dios.
nos a que vayamos creciendo en fe. Qué bendición esa palabra. Esperamos que la coloquemos todos y cada uno de nosotros por obra. Vamos a orar para ser despedidos nosotros, para salir de este lugar, y usted me imagino que seguirá en casa haciendo sus quehaceres. Les amamos, les extrañamos, les recordamos. Nos vemos el viernes, si Dios quiere, a las 7:30 en nuestra transmisión de preguntas y respuestas que se llama Escudriñando las Escrituras. Entonces vamos a estar orando. Amado Padre, gracias te doy, Señor, por la vida de mis hermanos, Padre. Gracias por cada uno de ellos, Señor, que saca un tiempo, Padre maravilloso, para sentarse, Señor, para adorar tu nombre, Padre maravilloso, allá en su hogar, Señor. Sacan un espacio en su casa, en su sala, en su alcoba, Señor, en el patio, Dios, donde sea, Señor. Están ahí, Padre maravilloso, atentos a escuchar tu palabra, a ser ministrados, Señor. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor, que seas tú bendiciéndoles en esta hermosa noche, Señor. Seas tú concediendo las peticiones, Señor, financieras, de salud, por un familiar, por su esposo, por sus hijos, Señor. En la petición que mis hermanos necesiten, que tú metas tu mano poderosa, Señor. Te pedimos que seas tú obrando ahí, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que el ángel de Jehová campe alrededor de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Les bendecimos, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les amamos.